vayamos a la palabra del Señor y que podamos estudiar, ver lo que la Biblia nos dice. Vamos a tener hoy un estudio bíblico, podríamos decirle así, para ver cómo el Señor nos ayuda al justo, ¿verdad? Y le fortalece en medio de este tiempo. Así que déjenme arreglar unas cuantas cositas aquí. Tenemos que hacer aquí una función técnica para que todo quede mejor. Muy bien. Excelente. Muy bien. Acompáñenme en la palabra del Señor, Habacuc, el profeta menor, Habacuc capítulo 3, versículos 16 al versículo 18. Antes quiero comentar, me llamó mucho la atención el discurso del presidente de nuestro país y las medidas económicas que se vienen tomando y cómo ya la nación tiene que prepararse, ¿verdad? Para a partir de esta semana, para empezar escalonadamente a insertarse en la rueda económica, ¿verdad?, del país, cada uno de sus actividades. Y cuando veía estas cosas, me puse a pensar las empresas que tienen más riesgo, los empresarios que algunos estaban ansiosos, locos por empezar o que no sabían quizás cómo iba a empezar todo esto, cómo lo iban a hacer, y las bajas que ellos podían quizás entender que estaban viviendo. Y cuando yo veía todo esto, me puse a pensar, como a decir, la realidad es que el Dios al cual le servimos es un Dios que tiene control de todas las cosas. Es un Dios que nos ha dirigido y nos está ayudando a poder manejar esta situación que estamos viviendo, a poder llevar esta situación que estamos viviendo. O sea que se hablan de muchos retos económicos y se habla muy posiblemente la economía dure un par de años en poderse restablecer, tomar el curso, el camino que estaba tomando. Y cuando estamos viendo esto, estamos hablando también viendo que amanecimos en estos días también con el dólar del 54 al 57 y preparémonos, no es la primera vez que pasa. Se está hablando de que de entre un 7 y un 10% los productos de primera necesidad pueden subir. Se dice por un lado que en esta medida que van abriendo los negocios, en esta misma medida los precios pueden dispararse un poquito, pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. No es la primera vez, vivimos crisis en el 2000, hay personas que viven diferentes crisis, algunos han tenido una pérdida de un trabajo en un momento, después se han recuperado. Nosotros vamos a veces, las cosas cambian, pero el Dios al cual nosotros le servimos no cambia, Dios nunca cambia. Dios está con cada uno de nosotros. Y esto es una grande bendición que tenemos, es un reto que tenemos nosotros de poder esperar en nuestro Señor constantemente y que sea Él realmente el que rija el timón de nuestro barco, el que pueda regir el timón en medio de nuestras vidas. No solamente eso, esa no es la única situación. Pensemos. Han empezado las empresas a trabajar y algunas de estas empresas están trabajando de manera parcial. Un poco más grande, por favor. De manera parcial, porque no todos entran a trabajar, están trabajando una parte. Algunos de estos están recibiendo los programas del gobierno, otros no. En sí, señores, el cimiento de la
de la economía en las vidas de las personas se puede ver o se está viendo afectada en medio de este tiempo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Acompáñame que Habacuc capítulo 3, versículo 17 al versículo 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, dígalo ya conmigo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas, dice la Biblia, me hace andar. ¡Wow! Es tremendo porque Habacuc, el que está hablando aquí, al principio ese no era el discurso de él. Al principio ese no era el hombre que hablaba ahí, no hablaba de esa manera. Con relación a Habacuc, en un principio lo que había era una queja, lo que había era realmente un dolor. Podemos entender el lenguaje de Habacuc. Habacuc está hablando en el lenguaje de lo que regía la economía de Judá en aquellos tiempos. Era una economía ganadera, era una economía agraria, era una economía que estaba en riesgo. Si nos ponemos a ver, nos ponemos a pensar, digámonos quién fue Habacuc, quién fue este Habacuc, que nosotros recordamos siempre como este trozo de este capítulo 3, que es una oración, un salmo, un canto que él levanta delante del Señor y que levanta con gratitud. A Habacuc le tocó ministrar durante la agonía de Judá. Le tocó ministrar en el momento más difícil. Le tocó ministrar cuando la gente, en esos tiempos que la gente dice, wow, pero mira, para este tiempo, mira lo que me ha tocado vivir, mira lo difícil que es esto para mí, pero óyeme, qué cosa, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué vivo yo estas cosas? Pero era un profeta de Dios, y el profeta de Dios, el real profeta de Dios, realmente lleva y vive el mensaje que Dios le da para que lo entregue a los demás. Cuando vimos alrededor de él que había violencia, había injusticia, alrededor de él había muchas preguntas que eran desconcertantes. Una de ellas era, ¿por qué los malvados en medio del pueblo de Dios? ¿Por qué prosperan esta gente? Otra pregunta se hacía a él, ¿por qué son los justos abatidos? ¿Y por qué aparentaba como que Dios no actuaba y era indiferente en medio de las cosas que estaban pasando en aquel tiempo? Pero ¿saben qué? La respuesta de Dios fue más impactante de lo que él esperaba. Nosotros le pedimos algo a Dios, esperamos que Dios nos diga pronto, no te preocupes, eso va a pasar. No, el Señor le contesta a él en el capítulo 1 diciéndole a Habacuc, los caldeos, yo estoy dirigiendo a los caldeos pondrán mano más dura sobre mi pueblo. Por lo que fue desconcertante realmente para él. Él reaccionó consternado, él reaccionó a esto realmente sorprendido. ¿Y cómo que el Dios que nos ama puede poner una mano dura o puede ponernos en manos del enemigo que nosotros tenemos? Pero aquí lo vemos a él ya, cuando él entendía estas cosas, respondiendo con un salmo de alabanza al Señor. Y a eso yo te quiero motivar, mi hermano, mi hermana, que aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo, aunque las cosas no sabemos cómo se pueden poner, nosotros tengamos siempre un salmo de agradecimiento, un salmo de gratitud al Señor, un salmo de alabanzas al Rey. Y aún no tengamos respuestas a algunas cosas, aún estemos buscando delante del Señor que las cosas puedan pasar en medio de nosotros, ese Dios poderoso nos quiere dirigir hoy a través de este estudio para que nosotros a través de este versículo nos podamos revisar la profecía de Habacuc y nosotros podamos decir muy bien cómo yo puedo reflejar mi carácter en las situaciones difíciles que pueden venir, situaciones económicas, situaciones que pueden ser muy afectivas para mí, cómo yo voy a reaccionar en medio de lo que este mundo me ofrece hoy. Un mundo que si la economía está difícil, imagínense los millones que se van a gastar también a nivel de las elecciones. Y empieza diciendo, aunque la higuera no florezca, nos dice Dios a nosotros,
ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Si usted le pone eso en buen dominicano, diga, aunque los árboles no den sus frutos, los árboles, el rubro no salga, aunque yo no tenga papa, aunque yo no tenga yuca, aunque no haya plátano, aunque que no haya frutos de los que se necesitan para hacer los jugos que necesitamos nosotros, aunque falte el producto del olivo, es decir, aunque no haya aceite, aunque no exista el principal, aunque la industria hotelera hoy no esté como debe estar y la reactivación de la misma sea algo muy escalonado y no es algo nada sencillo, aunque no den mantenimiento los labrados, aunque las ovejas sean quitadas de las majadas, es decir, aunque no tengamos leche, no podamos contar con el principal ganado, que no es el caso de nosotros, pero ponle lo peor allí, aunque lo peor pudiera venir en medio de mi alimento, en medio de mi economía, con todo yo me gozaré. Mantengamos esto en mente. ¿Qué puede suceder cuando una economía se encuentra en un estado crítico? ¿Qué puede suceder cuando tú no sabes cómo puede venir esto? ¿Está reaccionando el pueblo de Dios en fe? ¿Está reaccionando el pueblo de Dios en las manos de Dios? ¿Estamos nosotros pensando que a pesar de todos los recursos, si estos faltaran, a pesar de que todo sustento sea quitado de nosotros, si esto pasara, nosotros haríamos como el profeta que dijo que el verdadero sustento no dependía de la economía, sino que dependía de la presencia de Dios? Esto es algo, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, que tiene que estar bien reflejado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que nosotros tengamos respuesta efectiva delante del Señor. Habacuc 2:4, oigan lo que dicen. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué vivimos por fe? ¿Acaso significa esto que abandonemos nuestro empleo, nuestro negocio, que nos quedemos a esperar que caiga algo del cielo y que no seamos diligentes en hacer las cosas que tenemos que hacer, que todo el sustento viene del Señor, pero que yo me voy a sentar? No, no, no. ¿Qué significa eso? Mas el justo por su fe vivirá. Lo que esto significa es que en cuanto a nuestra vida, nosotros solo tenemos dos opciones, mis hermanos, para escoger. Apunte bien. Ponga esto, imprégnelo en su corazón. Solamente hay dos opciones para escoger. Una, adoptar una actitud en la que confiamos en Dios. O adoptar una actitud que negamos o rechazamos lo que Dios nos revela a nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto para nuestras vidas? Lo que te estoy diciendo es que tengamos un corazón y que en ese corazón nuestro sea determinante nuestra conducta. La Biblia nos hace ver que una buena manera para expresar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros está en Lucas 6:45. Cuando uno lee esto, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que diste tú a ti mismo allí, o dile a tu familia que está al lado: guardemos nuestro corazón. Cuando meditemos en lo que está sucediendo en el mundo, cuando pensemos en las cosas que se estipulan para el futuro, nos recordaremos de dos posibilidades. Una, confiaremos en los expertos financieros, confiaremos en los políticos, confiaremos en los militares, confiaremos en todas las autoridades, en los que opinan, las decisiones que ellos determinan que pueden afectar este mundo. No dice que no honremos, dices nuestra confianza primera no puede estar en esta posibilidad. Nuestra confianza primera tiene que estar en confiar en Dios y confiar en su palabra. Y esto es tremendo, porque para la vida de un cristiano que es fiel,
fiel en el precepto, fiel en la palabra, fiel en buscar el mandato de Dios, fiel en ejecutar esto, su confianza debe depender completamente en Dios y en su palabra. Y la razón por la que yo puedo decir esto es porque a través de la historia vemos que han existido imperios grandes, grandes corporaciones, grandes estructuras, y esta estructura que conquistan un lugar, conquistan el otro y hasta conquistan muchas veces nuestros corazones, estos caen, estos son quebrados, estos no son permanentes, estos perecen. Sin embargo, por encima de todo eso, lo único que permanece perpetuamente es la palabra de Dios. Tarde o temprano todos estos imperios cayeron. Tarde o temprano las corporaciones que tú y yo le hemos servido y en las que hemos estado se fusionaron con otra corporación, perdimos los beneficios que pensábamos, estábamos allí, pero nos dimos cuenta que eso no era tan fuerte, con logos tremendos, bancos tremendos, pero vemos que estas cosas, si están en las manos de decisiones de hombres, son cosas que caen. Pero lo que está en las manos de Dios no cae. La Biblia dice en Isaías 40, versículo 8, oiga, nos dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando Él dice que el justo por la fe vivirá, es que va a vivir. Es que va a caminar. Eso es lo que va a guiar su corazón. Eso es lo que va a guiar su vida. Y esa es la realidad que tenemos nosotros. A través de la Biblia encontramos el sustento que necesitamos. A través de la Biblia empezamos a confiar en Dios. En otras palabras, empezamos a tener fe en Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo único que han logrado grandes cambios en este mundo se reciben realmente por lo que la palabra de Dios hace en el corazón de los hombres. Y quiero poner algunos ejemplos. Un ejemplo de Noé, un ejemplo de Abraham, quiero poner un ejemplo de Moisés, estos hombres de fe que Hebreos 11 empieza a hablarnos de ellos y que conocemos con hechos trascendentes, que Dios le pidió algo y ellos lo hicieron. Pregúntate por qué construyó Noé un arca. Esto vino del deseo de Noé. No, la Biblia nos dice a nosotros en Génesis 6, 13 al 14, en una respuesta a esto, dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Lo que estaba viviendo Habacuc. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, haz aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Te preguntas por qué Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. La respuesta a esta pregunta también está en la Biblia, Génesis 22, 2, cuando leemos: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y conoce la historia de Génesis 22, lo hizo. El niño preguntaba: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde lo vamos a hacer? Y Abraham iba hablando con la plena seguridad de que Dios iba a ser el Jireh, el proveedor de su vida. Y subió hasta allí y sabía que si Dios le había dado a este hijo en medio de la promesa y Dios se lo llevaba, no había ningún problema, porque entonces algo iba a levantar el Señor, algo el Señor le iba a dar. Pero el Señor realmente actuó en consonancia con lo que Él es. Y Dios prometió que en Él serían benditas todas las naciones, y esto vendría a través de la descendencia de Él. Y realmente Él obedeció para sacrificar a Isaac. Pero también tenemos un ejemplo con Moisés. ¿Por qué regresó Moisés de Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud? ¿Por qué él hizo eso estando en palacio, estando en lugares tan cómodos, estando en grandes situaciones? Él no empezó a decir al Señor: wow, pero la comida del palacio, y aquí yo estoy viviendo, y aquí hace calor, y aquí no, la gente no me oye, allí yo doy órdenes y la gente hace lo que yo le pido.
hay una respuesta a esto en Éxodo 3:10. Dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Una respuesta a nuestra situación es una orden de Dios que está activa en todo tiempo y está activa y tiene vida por la fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios. Aleluya, en Jesucristo. Estas tres respuestas de estos tres hombres de Dios tienen un denominador común. Y esto era que los tres obedecieron lo que Dios le pidió, lo que debían hacer. Tan simple como eso. Dios les había dicho, ellos tenían que elegir entre confiar en Dios o no hacer lo que Dios les había pedido. Y confiaron en Dios y confiaron en la palabra de Dios para sus vidas, para sus corazones. No en lo que el mundo pudiera opinar de ellos. Y es lo que estamos viendo a través de Habacuc. La situación era difícil. Pero cuando él se levanta en el capítulo 3, versículo 17 al versículo 19, dice, aunque no exista nada, aunque no haya nada, aunque yo no vea ninguna provisión, yo con todo me gozaré en Jehová. ¿Te estás gozando tú de esa manera? ¿Te estás gozando de esa manera? Y quiero decirte que la pregunta aún permanece. ¿Cómo puede un creyente permanecer fuerte en momentos inciertos como lo que estamos viviendo y se están desarrollando en el mundo hoy? Y quizás yo no creo que sea el único sermón que he predicado de esperanza y de fortaleza. Señores, hay que hablar mucho de esto. Hay que predicar mucho de esto. Hay que fortalecer mucho de esto. Porque hasta empezando el tren económico, la gente estaba un poquito cómoda en su casa. Empezando el tren económico, las situaciones no las van a encontrar tan fácil cuando entren ahora a su trabajo. Puede haber una carga mayor de trabajo. Pero hay circunstancias también que para el vendedor pueden ser un poco más difíciles con los clientes. Los clientes no lo pueden entrar todos a la vez. Esto no está fluyendo igual que como fluía antes. Pero óyeme, que no merme tu fe. ¿Cómo tú puedes mantenerte fuerte en medio de todo esto? Esto es una pregunta que nosotros encontramos y que Habacuc la dice, y esta es la clave. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A veces hay amigos que me dicen, óyeme, pero a ti te pasan cosas y tú tienes un ánimo y tú no cambias. Me he dicho varias cosas de hace años. No hay tiempo para estar cansado, no hay tiempo para bajar la guardia. Dios permite la enfermedad, pero muchas veces yo le digo a mis amigos y a mis hermanos, no hay tiempo para perder el tiempo. No puede decaer nuestro ánimo, no puede cambiar nuestro semblante. Debemos estar firmes delante del Señor. Y quiero decirles algo que es muy grande. Sé que algunos pueden estar pensando, wow, es tan difícil estar alegre, es tan difícil estar gozoso, porque tú no eres que has perdido el empleo, porque tú no conoces cómo viene mi forma de sustento, porque tú no sabes cómo me es tan difícil hacer fiesta por eso, fiesta por lo otro, por lo que me están diciendo, que si todavía estoy suspendido, que todavía me dicen que la empresa la van a abrir tal día, pero que yo dependía, yo soy un trabajador independiente, yo no tengo los clientes iguales. Yo entiendo todo eso. Y tú le puedes poner tu caso particularmente a esto que estamos hablando. Pero ¿qué dice el profeta conforme a esto? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Habacuc conforme a estas cosas? Está diciendo, lo importante es mantener nuestra mirada fija en Dios, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que pueda suceder. El profeta está haciendo una declaración en una esencia muy importante, y es que no permitiría que nada de lo que sucediera pueda cambiarle a él de su gozo y de su alegría y de gozarse en el Señor y de depender completamente de la presencia del Señor y de poder levantar su fe y su esperanza en Dios. En otras palabras, él no está mirando el futuro,
con una condición pesimista. Él no está mirando el futuro con un temor, con un miedo, sino con fe y optimismo de que Dios estaría en control de todo lo que sucediese. ¿Cómo es que Habacuc podría mirar entonces el futuro de esta forma? Es una pregunta. ¿Cómo podemos mirar nosotros hacia el futuro de igual manera? Él sigue diciéndolo más adelante. Léelo, son 3 versículos. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice, el cual hace mis pies como de siervas. Siervas con C, que está hablando del animal. ¿Verdad? Tipo gacela, pies largos, ¿verdad? En mis alturas me hace andar. Y es bueno decir eso, Jehová es mi fortaleza. ¿Y tú sabes lo que es una fortaleza? Te pongo un ejemplo simple. Tú tomas un amigo, una persona, y piensa en la fortaleza y debilidad. La fortaleza es algo que es algo que está impregnado en esa persona. Es algo con una característica positiva de esa persona. Mira a ver si en Dios hay fortaleza. Las hay todas. En Dios no hay debilidades porque Dios no es hombre. Entonces tú y yo nos estamos apoyando en uno que es el castillo fuerte de nuestras vidas. Estamos apoyados en uno que es realmente nuestra fortaleza. Torre fuerte es el Señor. Y dice la Biblia, Él correrá el justo y será levantado. Así que levántate de las aflicciones, levántate, desecha esos pensamientos, van a venir a ti, pero no claudiques, no mueres con esos pensamientos. Ve a la fortaleza, ve a la grandeza que tiene tu Dios, ve a la fortaleza que tiene tu Señor. Y fíjate qué importante es esto que nos dice. Hace mis pies como de siervas. Esto es algo que tú no lo puedes tomar solo literalmente. Eso es algo que tú no puedes decir, el Señor me está diciendo que tome patas de animales. No, no es eso lo que está diciendo. La versión NBI, en esa parte, el cual hace mis pies como de siervas, oye cómo dice. Da a mis pies la ligereza de una gacela. ¿Qué quiere decir esto? Para que entendamos mejor lo que el profeta está diciendo aquí. Está diciendo, debemos familiarizarnos con la búsqueda del Señor. Pero también veamos la característica que tiene una gacela. Es un animal de tamaño medio, ágil y de patas largas. Puede alcanzar velocidad de 62 millas por hora, es decir, 100 kilómetros por hora. Y puede mantener una velocidad de 31 millas por hora por 50 kilómetros por hora de manera constante y por un periodo prolongado. Puede vivir en los campos abiertos todo el tiempo. Y la única defensa que tiene es huir de los animales que son predadores. Además de eso, esas patas de las gacelas están diseñadas para subir y mantener pasos firmes aún en las áreas montañosas. Y yo quiero decirte que el diseño que tú y yo tenemos es de depender de Dios. Podemos subir porque Él nos ha ayudado. Pero también nosotros subimos a un lugar que Él nos ha dado a nosotros. Podemos ir delante de Él con la confianza de que Dios quiere equiparnos y nos equipa a través de su palabra para que podamos siempre dar pasos firmes. Y Habacuc cambió su manera de vivir cuando él empezó a adorar al Señor. Le dice, yo voy a dar pasos firmes delante de Dios. Yo no me voy a quejar más. Yo no voy más a ver esas circunstancias que yo tengo. Voy a subir por encima de toda situación o de toda dificultad que yo pueda tener. Y dice, en mis alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar. Porque ¿dónde entonces era que podía mantenerse la gacela? ¿Dónde era que podía mantenerse esta sierva? En las alturas. Entonces, en el lugar donde Dios la había puesto, ahí voy a andar. En el lugar donde Dios te ha puesto hoy, estás llamado, estás llamada a andar, a modelar, a hacer lo que tienes que hacer,
a mostrar fe, a mostrar confianza en el Dios eterno, a mostrarte como un creyente fiel y fortalecido delante del Señor. Segundo libro de Samuel 22:33 nos refleja un poco más de esto, de esta misericordia, este amor, esta comprensión del Señor para nosotros, esta fortaleza que viene del Señor. Dice segundo libro de Samuel 22:33, Dios es el que me ciñe de fuerza, quien despeja mi camino. Aún puedan venir las noticias, se puedan dar las situaciones económicas que se están dando, Dios va a despejar nuestro camino. Lo esperaremos en el tiempo de Él. Estaremos tranquilos, estaremos confiados en nuestro Señor, confiaremos en nuestro Padre Celestial y veamos qué podemos decir nosotros entonces a esto. Un apoyo a esto también es lo que dice el segundo libro de Samuel 22:3, cuando dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Y estas son palabras que solo podemos decir cuando escogemos confiar en Dios, cuando tenemos a Dios como nuestra fortaleza. Estas son palabras que podemos decir cuando estamos completamente convencidos que el Señor al cual le servimos es nuestra fortaleza. ¿Cómo podemos concluir este tiempo? ¿Cómo podríamos hacerlo? El pueblo de Judá se había encontrado al principio como una víctima de las situaciones de sus enemigos, de sus depredadores, de las persecuciones, de fuertes situaciones. Pero aquí vemos que estaba completamente dispuesto a confiar en Dios. Estaban dispuestos a rendir toda situación delante de Dios. Y vemos ahí que serían las situaciones que tenían de las peores que habían pasado y de las que podían atravesar. Y nosotros debemos entonces preguntarnos, ¿cuál es la peor situación por la que hemos atravesado? Ponte a pensar, ¿cuál es la peor situación por la que hemos atravesado? Yo estoy seguro que tú me puedes decir cientos de las cuales ya Dios te ha librado. ¿Cuáles son ellas? Las situaciones. Cualquier situación te puede elegir a ti. Pero por encima de cualquier situación que podría venir a ti, está tu Dios, está nuestro Señor. Entonces, ¿qué haremos? ¿Nos mantendremos en un estado de depresión o nos mantendremos en un estado de desolación y tristeza? No. Confiaremos completamente en nuestro Señor.